Hoy vamos a seguir con ejercicios de diodos. Pasamos al primero. Tenemos este circuito y hay que calcular ID y V0. Realmente, como este es un circuito en serie, la corriente en todos los puntos va a ser la misma. Así que la corriente que pasa por el diodo es igual a la corriente de la resistencia, que es igual a la corriente total. Así que al final nos están pidiendo calcular la corriente total. Y V0 es el mismo voltaje que el que cae en la resistencia, así que lo podríamos poner como VR. Bien, vamos a analizar este circuito. Tenemos voltaje total 12 voltios. Luego nos encontramos un diodo en polarización directa de silicio. Otro diodo, polarización directa de germanio. Y la resistencia limitadora de 5,6 kiloohmios. Tenemos que tener en cuenta que vemos que aquí no nos dan ningún dato sobre el voltaje de trabajo de los diodos. Pues entonces vamos a tomar como ese voltaje de trabajo la tensión umbral para cada diodo. Tenemos que saber que en un diodo de silicio su tensión umbral es 0,7 voltios y para el de germanio es 0,3. Entonces vamos a decir que en este diodo de silicio caen 0,7 voltios y en el de germanio caen 0,3. Entonces, con estos datos ya podemos calcular VR. Sería 12, que es el total, menos la suma de los voltajes que caen entre los dos diodos. Es decir, 12 menos 1, 11. En la resistencia van a caer 11 voltios. Y este voltaje en la resistencia ya hemos dicho que es igual al voltaje cero, 11 voltios. Ahora nos queda calcular la corriente. Pues vamos a hacerlo tomando los valores de esta resistencia, porque sabemos que la corriente que circula por la resistencia es la misma que la que circula por el diodo, porque es la corriente total. Lo sacamos por la ley de Ohm. Corriente por la resistencia, o la total, es igual a voltaje que cae en la resistencia, lo acabamos de calcular, 11, partido del valor de la resistencia, 5,6 kiloohmios. Esto nos va a dar en miliamperios. 1,96 miliamperios. Aquí vemos la solución. Y pasamos al segundo. Tenemos este circuito y hay que calcular ID, V en el diodo 2 y V0. Primero vamos a analizar el circuito. Tenemos voltaje total 12 voltios. Luego, un diodo de silicio en polarización directa, un diodo de silicio en polarización inversa y una resistencia de 5,6 kiloohmios. Realmente, este diodo que está en polarización directa se está comportando como un interruptor cerrado y deja pasar la corriente porque hemos superado esa tensión umbral. Recordemos que para el silicio la tensión umbral era 0,7 voltios. Y 0,7 voltios es el voltaje mínimo que hay que superar para que el diodo empiece a conducir la corriente. Entonces, por aquí tendríamos un interruptor cerrado. Pero este otro diodo está en polarización inversa, se comporta como un interruptor abierto. Por lo tanto, realmente este circuito está abierto, no está circulando la corriente. Así que podemos decir que la corriente es cero. Ahora, vamos a fijarnos en este circuito que viene a ser equivalente. ¿Cuál es el voltaje que cae en el segundo diodo? Voltaje aquí. Como está aquí el interruptor abierto, podemos considerar que es como una resistencia infinita. Entonces, como la resistencia es tan grande, ahí va a caer todo el voltaje. V en el diodo 2 son 12 voltios. ¿Y qué hay de V0? V0 es lo mismo que el voltaje que cae en la resistencia. Como no circula corriente, pues es cero. Aquí lo vemos. Y seguimos. Tenemos este circuito y hay que calcular la corriente total, voltaje en cada una de las resistencias y V sub 0. Realmente V sub 0 es lo mismo que V sub 2, porque este V sub 0 es lo mismo que el voltaje que cae en esta resistencia. Vale, ¿qué tenemos? Tenemos un voltaje total de 10 voltios. Luego, una resistencia de 4,7 kiloohmios. Un diodo en polarización directa de silicio. Como no nos dan ningún dato sobre la tensión de trabajo del diodo, vamos a tomar la tensión umbral. Vamos a decir que en este diodo caen 0,7 voltios. Y luego tenemos otra resistencia, pero de 2,2 kiloohmios.
Entonces, podemos aplicar, por ejemplo, Kirchhoff. Primero tendríamos que polarizar todos los componentes. Este ya está, más menos, el diodo más menos y la resistencia más menos. Entonces, 10, que es el voltaje total, menos el voltaje que cae en esta resistencia. No tenemos el voltaje, pero sí que tenemos la resistencia, así que lo podemos poner como I por R. 4,7 I. Ahora, menos el voltaje que cae en este diodo, que es 0,7. Y menos el voltaje que cae en esta resistencia, que es 2,2 por I. Y todo esto tiene que ser igual a 0. Así que simplificamos esto, 9,3 es igual a 6,9I, y entonces I es igual a 9,3 entre 6,9. Como hemos puesto las resistencias en kiloohmios, esto nos va a dar en miliamperios. 1,34 miliamperios. Pues esta es nuestra corriente total. Ahora ya podemos hallar los voltajes que caen en cada una de las resistencias, a partir de la ley de Ohm. Voltaje en la primera resistencia, ¿a qué es igual? Sería igual a la corriente que circula por la resistencia, que es la total, 1,34, por el valor de la resistencia, 4,7. Miliamperio por kiloohmio ya nos da en voltios. Sí, 6,3 voltios. Y ahora, V2. Sería la corriente que pasa por la segunda resistencia, que viene a ser la total, 1,34, por el valor de la resistencia, 2,2. 2,95 voltios. Y aquí lo vemos. Pasamos al siguiente. Tenemos este circuito y tenemos que calcular corriente total, corriente por cada una de estas ramas y V sub 0, que viene a ser el voltaje que cae en este bloque paralelo de aquí. También nos da otro dato más que no está en el circuito, que es que el voltaje de polarización directa de los diodos es 586,05 milivoltios. Este viene a ser el voltaje con el que trabajan los diodos. Sería la tensión que va a caer en cada uno de los diodos. 0,586 voltios y 0,586 voltios. Bien, el voltaje, V sub 0 ya lo podemos calcular. Como este es un bloque en paralelo, el voltaje va a ser el mismo que el que hay en cada rama. Por lo tanto, V sub 0 es igual a 0,586 voltios. Ahora, vamos a calcular la corriente total. Para ello lo haremos con los datos de la resistencia. Ya tenemos el valor de la resistencia, solo nos queda saber el voltaje que cae en esta resistencia. Pues sería el total menos el que cae en este bloque paralelo. V en R es igual a 10 menos 0,586. ...9,414 voltios. Vale, ahora ya podemos hallar la corriente total, porque es la que pasa por esta resistencia. I total es igual a voltaje en la resistencia 9,414. Partido de la resistencia 330. Ya pasado miliamperios daría 28,5 miliamperios. Y ahora, ¿cuáles son las corrientes por cada rama? Realmente como estos dos diodos son iguales, la corriente total va a venir por aquí, se va a bifurcar entre las dos ramas, pero va a pasar la misma corriente por cada rama. Y luego se volverían a unir formando la I total. Entonces, realmente I1 es igual a I2. Y va a ser la mitad de la corriente total. 28,5 entre 2. 14,25 miliamperios por cada rama. Aquí lo vemos. Y ya llegamos al último. Bien, tenemos este circuito,
nos dan como dato que el voltaje de trabajo para los diodos es 673 milivoltios y hay que calcular la corriente total. Podemos simplificar un poco más este circuito. Vamos a ir viendo. Tenemos por aquí un voltaje de 20 voltios y aquí 4 voltios, entonces realmente es como si tuviéramos dos pilas en oposición, una de 20 voltios y otra de 4 voltios. Al final, estos voltajes se restan y nos quedaría 20 menos 4, 16 voltios. Ese sería nuestro voltaje total. Ahora tenemos una resistencia de 2,2 kiloohmios y llegamos a este bloque con dos diodos. Tenemos por una rama un diodo en polarización directa, pero por otra está en polarización inversa. Este diodo va a comportarse como un interruptor cerrado y este como un interruptor abierto. Así que realmente por esta rama no va a circular la corriente. Es como si solo tuviéramos este de aquí. Ponemos un diodo. Y ya estaría. Ahora, cogemos este dato, que el voltaje en el diodo es 0,673 voltios, y ya podemos calcular la corriente. Lo hacemos como siempre a partir de los datos de la resistencia. Primero vamos a calcular el voltaje que cae en esa resistencia. Sería el total, 16, menos el que cae en el diodo, 0,673. $15,327 voltios. Vale, pues ahora calculamos la corriente. Y total es igual a voltaje que cae en la resistencia, 15,327. Partido de valor de la resistencia, 2,2 o 2200 ohmios. Vale, esto ya pasado a miliamperios nos da 6,96 miliamperios. Y aquí lo vemos.